Ustedes tuvieron la primera clase ya con la forma de lo que son antibióticos en terapia. Entonces, se supone que eso ya está claro, saben que es un bacteriostático, saben que es un bactericida, saben que es concentración inhibitoria mínima, que es concentración bactericida mínima, y saben ya, de hecho, cuando un antibiótico es bacteriostático y cuando es bactericida. Dividen las dos concentraciones, mientras más cercano esté a la unidad, más bactericida. ¿Okay? Entonces, eso que ya no voy a usar, pero suponen que eso ya ustedes lo saben. O bueno, ya recibieron la clase. Entonces, ¿qué pretendo yo en esta primera clase? Vamos a hablar de todo lo que son betalactámicos. ¿Okay? Penicilina, cefalosporina, carbapenems, monobactámicos y glucopenicos. Todos estos grupos de fármacos tienen una característica común. ¿Okay? Una característica común que es un anillo betalactámico, por eso se llaman betalactámicos. Y este anillo betalactámico también le da la posibilidad o la característica, la particularidad de hacer sensibilidad. ¿Okay? Por eso es que todos estos betalactámicos pueden ser, por ejemplo, alguien que es alérgico a la penicilina podría ser alérgico a las cefalosporinas, a los carbapenems y a los glucopénicos, por ejemplo. Pero por ahí hay un grupo que se salva porque no tiene ese anillo betalactámico. Entonces, eso lo vamos a ir describiendo. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Farmacocinética, farmacodinamia, espectro. Ojo, esto me detengo un poquito acá en espectro. Y de repente voy a hablar algo que a ustedes les va a pasar, ¿no? Porque resulta que en la ignorancia de la gente creen pues que, bueno, como no saben nada de espectro, creen pues que, por ejemplo, prescribir una amoxicilina es casi ofensivo para alguien, ¿no? Siempre me da amoxicilina. No, mejor recéteme ciprofloxacin, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a ver en cuestión de espectro, la amoxicilina tiene mayor espectro que los ciprofloxacin. Sin embargo, hay algunos colegas que hablan incluso peyorativamente de la amoxicilina sin saber, ¿okay? O sin recordar en todo caso de lo que se está perdiendo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ir viendo en lo preciso. Punto número 1 clave, ¿okay? Respecto a espectro. Entonces, en espectro hay, ya ustedes han visto también amplio espectro, quiero decir, matan varios grupos de bacterias, y luego de menor espectro, que es un grupo más reducido. Entonces, mecanismos de resistencia de las penicilinas, de las cefalosporinas y de los demás betalactámicos, ¿verdad? Carbapenems, monobactámicos, y también acá debería estar incluido glucopénicos, ¿ok? Una breve introducción, esto es para lectura, no me voy a detener en eso, ¿ok? Pero fíjense ustedes, ¿dónde está? Acá. Cada año se detectan aproximadamente 300 nuevas sustancias con actividad antibiótica, de entre 30 a 35% son componentes secundarios de las presentaciones de antibióticos ya conocidos. La clásica, ¿no? Lo que siempre estamos viendo. Hace más de 50 años me parece que ya la industria farmacéutica no descubre drogas nuevas, son simplemente cuestiones modificadas. ¿Okay? Cosas nuevas. No hay. Simplemente algunas cositas que cambian, pero que no revisten mayor importancia. Tanto así, fíjense, que por este tema de la resistencia bacteriana, actualmente hemos vuelto a utilizar esos antibióticos antiguos. ¿Okay? Esos que están así como el Baldor, igualito. Esos antibióticos son los que ahora, en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, o unidades críticas, les estamos volviendo a utilizar, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras más utilices tú un antibiótico, la bacteria o las bacterias, mientras más conozcan al antibiótico, van a tener más posibilidad de mecanismo de resistencia. ¿Okay? Entonces, por ahí van, ¿no? Por eso es que ahora tenemos, por ejemplo, una alta resistencia antivirola, ¿no? El uso indiscriminado del ciprofloxacin, a diestra y siniestra, hasta por un resfrío damos ciprofloxacin. ¿Okay? Entonces, del gran número de antibióticos conocidos, solamente 123 se producen por fermentación hasta 1984. Más de 50 antibióticos se producían como compuestos semisintéticos, 3 antibióticos, ojo con esto, cloranfenicol, fosfomicina, y este que no lo utilizamos ya, se producen en forma completamente sintética. ¿Okay? Ojo con cloranfenicol y fosfomicina. Actualmente están volviendo a recobrar nuevamente
un terreno que tenían ganado hace unos 100 años atrás. Bueno, el concepto de antibiótico dice sustancia química producida por microorganismos o sintético, ¿okay?, que tiene acción bactericida o bacteriostática sobre microorganismos vivos. Esto ya lo ha dicho Marcelo. ¿Okay? Clasificación: según el nivel de acción puede ser local o sistémico, según intensidad de acción puede ser bactericida o bacteriostática. ¿Okay? Insisto, acá hablamos de concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima. Cuando ese producto tú lo divides y está más cerca de la unidad, estamos hablando de bactericida. Mientras más lejos es más bacteriostática. ¿Okay? Según el espectro, ojo, espectro reducido, beta-lactámicos, aminoglucósidos, lincomicina y clindamicina, amplio espectro, tetraciclinas y cloramfenicol, espectro intermedio de los macrólidos. ¿Okay? No venga acá, por ejemplo, quinolones, como para comparar más adelante, pero seguramente lo vamos a hacer. ¿Okay? Pueden efectos in vivo e in vitro, eso ya lo han visto con Marcelo. A ver. Los sitios de acción de los beta-lactámicos. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? ¿A nivel de qué? Proteínas ligadoras de penicilina. ¿Okay? Que les sirve para la síntesis de peptidoglicano y la formación de la carne. Listo. Ni más, lo mismo. Igualito. Vamos avanzando lo que realmente es. Diferencias, fíjense ustedes acá. Para más o menos ver por qué un beta-lactámico más gira su espectro hacia los gram positivos y no hacia los gram negativos, ¿no? Por ejemplo, las bacterias gram positivas que dice tiene beta-lactamasas en la porción externa. Fíjense ustedes, comparemos lo que está en blanco y lo que está rodeando de blanco viene a ser la membrana citoplasmática, luego tiene la pared celular y hay algo que no permite, por ejemplo, a estas bacterias gram negativas que actúe el beta-lactámico, que es esta membrana que se llama la membrana externa. ¿Ok? Muy bien. Una de la última. A ver, características. Características de los beta-lactámicos. Como ya les dije, todos los beta-lactámicos poseen este anillo beta-lactámico. Y su característica común es que actúan en nivel de pared, inhibiendo la síntesis de peptidoglicano que es necesario para la estructura. ¿Okay? Todos los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Okay? Todos los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Okay? Aunque, paréntesis acá, aunque los infectólogos dicen, ¿no?, que como no todo en la vida es absoluto, eso de que siempre son bactericidas puede ser relativo a ciertas bacterias. Pero eso ya cuando ustedes hagan especialidad puede ser importante. Listo. Alto margen terapéutico, ¿ok? O sea, puedes dar, por ejemplo, no sé, pues, amoxicilina 30 miligramos por kilo de peso, puedes darle 50, puedes darle hasta 80. ¿No? Entonces, eso te da esa ventaja que tienes tú con los beta-lactámicos. Eliminación fundamentalmente renal, de ahí, ojo, esta característica es importante, de ahí que también hay algunas drogas acá que se tienen que hacer su ajuste en caso de insuficiencia renal. Lo que nosotros vamos a aprender cuando le den la PEPA va a ser cuáles no necesitan ajuste. Generalmente son los interesantes, ¿okay? Pero generalmente por tener una eliminación renal, definitivamente van a ver ustedes que van a tener que ajustarse la dosis en caso de insuficiencia. Nosotros vamos a aprender más adelante cuáles no necesitan ajuste. A ver. Los mecanismos de resistencia son, uno de los principales es la beta-lactamasa. Generalmente estafilococo, gonococo, bacterias naturales. ¿Qué dice acá? Quiero que por favor precisen esto. Yo de repente no sé si se acordarán o no de mí, ¿no? Pero las beta-lactamasas, ¿quién las produce? Estafilococo, gonococo, enterobacterias, bacteroides fragiles. ¿Okay? No dice estreptococo, ¿verdad? No dice estreptococo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sería necesario, ¿okay?, no sería necesario dar una amoxicilina con ácido clavulámico, que es un inhibidor de beta-lactamasis, en una infección por estreptococo. ¿Me voy a entender? ¿Sí? O sea, no tendría sentido.
Entonces, tú tienes una infección por estreptococo, ¿para qué diablos le das amoxicilina con ácido clavulano? ¿O por qué utilizas sulbactam o tazobactam? No, ¿para qué? No sirve. Está mal indicado. ¿Okay? Otra más. Seguimos. Respecto a beta-lactamasa. Otro mecanismo de resistencia son la alteración de las proteínas ligadoras de la penicilina. Otro mecanismo, disminución de la permeabilidad de la membrana. Y lo otro es la expulsión activa del antígeno. Todos esos cuatro mecanismos corresponden en general, ojo, en general, a todo lo que está acá. Este es el mecanismo de acción, el mecanismo de acción que tiene que ver con la unión a las proteínas ligadoras de la penicilina y el tema de resistencia, hemos dicho beta-lactamasa, modificación de las proteínas, aumento de permeabilidad y la bomba de egreso o la salida del antibiótico. Igualito. Ahora, ustedes están viendo acá la cuestión de espectros y eso lo vamos a precisar. Voy a estar medio confuso y eso les voy a dar digerido yo. ¿Okay? Lo mismo, ahí a Alecita ya se lo revisan ustedes. ¿Okay? Ahora, el primer ítem es sumamente cierto. Sumamente cierto. Nosotros a veces cometemos el error y seguramente les va a pasar. Seguramente les va a pasar. No, si algún médico se para acá y le dice que no ha prescrito antibiótico en caso de un resfrío, porque por ahí podría tener una infección mixta anemia. A todos nos ha pasado, sobre todo en salud. Entonces, pero ese daño indiscriminado o no controlado o mal prescrito de antibióticos por la cura, cuando no se necesita, cuando la enfermedad es viral, hace todo que nos llegue a la resistencia. Entonces, con eso estamos luchando. Los únicos responsables, niños, de que haya resistencia bacteriana es la mala prescripción. Eso me seguir en la cabeza. Entonces, a dar antibiótico cuando en realidad se necesita. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, clasificación de los beta-lactanos. Penicilinas, cefaloporinas, carbamines, monobactánicos y licopéptidos. ¿Ok? Fíjense ustedes. Yo les decía que esta presentación era 2013, ¿verdad? Okay. Acá te estoy hablando de imipenem, meropenem, no estoy hablando de artapenem, por ejemplo, que es más activo para hacerlo humano. Eso lo vamos a ver cuando vamos al cuadro completo. ¿Okay? ¿Por qué es que salen? ¿Por qué no nos quedamos solo con las penicilinas? Porque hay algunas cepas, algunos gérmenes que han hecho resistencia y por eso han surgido las modificaciones de las penicilinas para sacar cefaloporinas, carbamines, monobactánicos y cada uno de estos, créanme que tienen indicaciones precisas. Algunos incluso son el SOS de repente de todo el grupo, ya lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, esto es vancomicina por si acaso. Fíjense ustedes, 1, 2, 3. Este no tiene, ¿verdad? Los monobactánicos no tienen. Por lo tanto, este no hace reacción cruzada. ¿Ok? No hace reacción cruzada. Entonces, por ahí, de repente, tú necesitas, dependiendo del espectro, tú necesitas de repente matar una bacteria en alérgicos a todos los beta-lactámicos y puedes utilizar monobactánicos. Penicilinas, estructura química, lo mismo, los anillos beta-lactámicos que ustedes están viendo acá. Este es para cefaloporinas, este es para penicilinas. Algunos tíos que han colaborado con antibióticos. Fleming. ¿Qué hizo Fleming? Cultura general. Listo. Ahora sí, vamos a clasificación de las penicilinas. ¿Listo? Las penicilinas, hay diferentes maneras de clasificar las penicilinas. Diferentes maneras. Entonces, hay, por ejemplo, tenemos ahí las naturales, que son hidrosolubles e insolubles, o las famosas penicilinas de depósito, como la benzatínica, por ejemplo, o la cocaínica. Las biosintéticas, que son las ácidos resistentes, también las vamos a describir más adelante. Y las semisintéticas,
las penicilinasas resistentes, las de espectro ampliado o los de amplio espectro, como quieran llamarlos. Y acá yo me quiero detener en algo que es sumamente importante. Ojo con este grupo que dice aminopenicilinas. ¿Okay? Póngalo ahí como asterisco y después lo vamos a ver. ¿Okay? O las aminopenicilinas. ¿Okay? Esa la vamos a escribir porque dentro del grupo penicilinas tiene una característica bastante particular respecto al espectro, pero no lo voy a tocar acá todavía para hacer la comparación. Y luego tenemos otro grupo de penicilina que nos ayuda en la primera línea de terapia para Pseudomonas. Ustedes saben que Pseudomonas es una bacteria gram negativa que tiene muchísima incidencia y mortalidad, sobre todo en unidades clínicas. Esto ha sido pregunta de examen, no solo para ENAM, para residencia, para internado. ¿Okay? Siempre preguntan por las penicilinas anti-pseudomonas. Siempre preguntan por eso. Te ponen una lista de las siguientes, diga usted cuál utilizaría en caso de infección por Pseudomonas aeruginosa. Y te ponen, no sé, piperacilina. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las naturales, ahí tenemos las penicilinas, con todo ese abecedario, la G o la bencilpenicilina. Los que son solubles, ojo con las que son solubles. Si son solubles, obviamente se van a pasar rápido a la sangre y van a hacer una acción rápida, ¿verdad? Pero también hemos dicho que se pueden metabolizar rápidamente, ¿no? Por lo mismo que son solubles, por lo tanto la duración es corta. La vía de administración es endovenosa. Aquí tenemos la G sódica y la G potásica. Nosotros generalmente utilizamos G sódica, ¿verdad? O la bencilpenicilina sódica, en un frasco de 1 millón. Y las insolubles, por ejemplo, si no es soluble, entonces la acción va a ser lenta, pero la duración más prolongada. ¿O cómo se administra? Obviamente en particular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es soluble. Listo, ahí tenemos la G procaínica, la G benisólica y la benzatínica o bencilpenicilina benzatínica. En general, esos nombres son simplemente sinónimos. Ahora, de estas son las famosas penicilinas de depósito. Son las famosas penicilinas de depósito. Esta, por ejemplo, saco rojo ahorita. A ver, volvemos, ¿ok? Dentro de las insolubles le decía que son las que se administran por vía intramuscular, pero aquellas que son las famosas de depósito. La procaínica generalmente se libera hasta 24 horas después y la benzatínica hasta 21 días después. ¿Okay? Entonces por eso se llaman penicilinas de depósito, son las insolubles. Y acá tenemos la famosa penicilina V, ¿no? Que es la megacilina, ¿no? ¿Ok? Famosa megacilina. O la fenoximetilpenicilina. Esas son las biosintéticas o la famosa ácido resistente. ¿Okay? Las ácido resistentes es la megacilina. Y viene por el vía oral. A ver, las semisintéticas tenemos acá. ¿Qué es lo que tiene que grabarse de este grupo? De las penicilinas resistentes. Básicamente las que son utilizadas para piel, tejido celular subcutáneo. ¿Okay? Tiene celulitis para que me entiendan. ¿Okay? Ahí tenemos las isosolilpenicilinas. Oxa y cloxa o cloxa, como quieran, son las que nosotros utilizamos. Oxacilina, cloxacilina o dicloxacilina. ¿Okay? ¿Para qué? Para infecciones. Generalmente son gran positivos. Gran positivos para piel y blanca, infecciones de piel, celulitis, insisto. No es la celulitis esa que dicen en los salones de belleza, no es la celulitis, la verdad celulitis. ¿Listo? Entonces, insisto, oxa, cloxa y dicloxa. Dentro de las semisintéticas, tenemos las de espectro ampliado, amplio espectro, que ya lo hemos visto también en la clasificación anterior. Y ahí tenemos las aminopenicilinas. ¿Se acuerdan que yo les dije acá que grabaran ese nombre? Ok, ahora sí se los presento. Aquí tenemos ampicilina y amoxicilina. Los demás, ni se acuerdan, ¿ok? Si quieren.
Estas dos son muy importantes en el espectro. ¿Okay? Estas dos penicilinas, este grupo en general de aminopenicilinas, tienen un espectro diferente al de los demás antibióticos, incluso por encima de carbapenems. Y acá lo describimos. Semisintéticas de espectro ampliado, amplio espectro, el otro grupo son las antipseudomonas. Entonces, los de volviendo, ¿ok? Dentro de las semisintéticas tenemos, o las de amplio espectro, tenemos las aminopenicilinas, donde está amoxicilina, ¿ok? Y las de antipseudomonas. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las carboxilinas, ¿okay? O carbopenicilinas. Acá tenemos ticarcilina, piperacilina, y acá las penicilinas antipseudomonas que más utilizamos en función de potencia. Desde acá y vamos abajo lo que está en verde. ¿Okay? Primero, piperacilina, ¿okay? Medroxilina, ticarcilina y carboxilina. Entonces, yo te puedo poner el examen. No actúa sobre pseudomonas luminosa. Te puedo poner los 4. De repente te pongo un carbapenem. Ya tienes que identificar cuáles y ojo, mira, como para que hagas una idea, estas penicilinas, ¿por qué nosotros lo ponemos así? ¿Por qué ponemos el espectro acá como parte de la clasificación? Porque, por ejemplo, porque siendo las cefalosporinas, se supone antibióticos que han sido en una generación mayor, ¿okay? No todas tienen el mismo espectro que estas. ¿Okay? No todas tienen el mismo espectro que estas. Clasificación resumida, ¿okay? Por espectro, de acuerdo al espectro, ¿okay? Las naturales, antiestafilocócicas, las meticilinas, ¿verdad? Y acá, de hecho, lo que son para pieles y tejidos blandos, oxa, cloxa y dicloxa, ¿okay? Las aminopenicilinas, ahí tenemos ampi y amoxi, ¿okay? Y antipseudomonas, los que ya hemos visto. ¿Okay? ¿Cuál es la más potente? Hasta ahí vamos. Para el morbo, ¿okay? Ahí está toda la penicilina con los nombres comerciales. Características importantes, ¿no? Penicilina G, absorción oral 33%, distribuido por el ácido gástrico, ¿no? La megacilina oral es 5 a 6 veces más absorbible que las demás penicilinas. La distribución es en todo el organismo, a diferentes concentraciones, en líquidos y tejidos corporales. El volumen de distribución es 0.35 litros por kilo de peso. 60% son de proteínas, esto es reversible, sobre todo con albúmina. Se almacena o se forma como un segundo compartimento a nivel de hígado, iris, a nivel de riñón, esto básicamente porque por ahí se elimina, ¿no? También llega a seme, al líquido sinovial, linfa, intestino. Se dan cuenta entonces que estas características, estas cualidades que tiene la penicilina puede ayudar a que en realidad puedas utilizarlo en muchísimas patologías. Lástima que ahora preferimos utilizar nuevos antibióticos con limitaciones mucho más reducidas, con muchas más limitaciones. En el líquido cefalorraquídeo se alcanza una concentración 5% de la plasmática y mejora con probenicid. Seguimos penicilina G, excreción principalmente por el riñón, ya hemos dicho, ¿verdad? 10% por filtración y 90% ¿por qué? Por secreción. Ojo con eso. Ojo con eso. 10% es porque se filtra y el 90% es porque se excreta. ¿Okay? Hay una fracción que se va por bilis, ¿no? En insuficiencia renal, 7-10% del antibiótico puede ser inactivado por el hígado durante cada. O sea, en el caso de IRAS, igual tendremos que ajustar dosis. Pero quien metaboliza, obviamente, es el hígado. Espectro. Las naturales
las naturales y biosintéticas que cubren gram positivos y algunos gram negativos, ¿no? ¿Ok? Miren, de los gram positivos, Staphylococcus aureus. Con este Staphylococcus aureus tenemos algunos problemas, porque este Staphylococcus aureus hace bastante resistencia. ¿Okay? De ahí que este Staphylococcus aureus sea quizás uno de los principales responsables de que hayan salido más generaciones o diferentes grupos de beta-lactámicos, ¿no? ¿Okay? Todo lo que es estrepto, ¿okay? Bacillus anthracis, los Clostridium también entran ahí, difteria. Como gran negativo tenemos a Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, y también tenemos a Treponema pallida. Tratamiento de sífilis, penicilina. Neurosífilis, penicilina. Hubo el año pasado, pregunta recientada, tratamiento de neurosífilis. Ya penicilina es la alternativa de penicilina de espectro ampliado, las aminopenicilinas. ¿Okay? Y se tiene menos actividad que las penicilinas naturales sobre gram positivas, pero sí actúa mejor sobre gram negativos. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Cocos y bacilos, igual que las penicilinas naturales, o sea, igual todo el listado que hemos visto acá. ¿Okay? Lo mismo para las amino. ¿Okay? Gram negativas, ¿okay? Neisseria es lo mismo, pero lo que está en rojo es lo que marca la diferencia. ¿Okay? Y básicamente, ¿qué es lo que para lo que utilizamos? ¿Qué es lo que las demás penicilinas o incluso algunos otros beta-lactámicos no cubren? Listeria y enterococos. ¿Okay? Esos dos grupos, esos dos gérmenes son las que hacen que Amoxi y Yankee todavía estén en el mercado. No salen, jamás van a pasar, porque los demás no tienen eso. Claro, bueno, dentro de las reacciones de hipersensibilidad, ya ustedes lo han visto en inmuno, así que no voy a entrar a detalle. Simplemente recordarles que las alergias a las penicilinas o la reacción de hipersensibilidad por penicilina es quizás, sin lugar a dudas, la más frecuente. ¿Okay? Es la más frecuente. ¿Sí? Pero hay que diferenciar la verdadera hipersensibilidad o la verdadera alergia del temor a las agujas. Dices, te voy a dar penicilina intramuscular. No, doctor, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Ah, sí? ¿Y has tomado amoxicilina alguna vez? Ah, sí, amoxicilina sí ya se vieron. Sin saber que en realidad la amoxicilina es una penicilina. Si has tomado amoxicilina y nunca le he hecho, en realidad no eres alérgico a la penicilina. ¿Listo? Bueno, actividades clínica. Muy bien, preguntas hasta ahí de penicilinas. Preguntas paloporinas. Seguro ustedes han escuchado hablar muchísimo de ceftriaxona, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabían ustedes que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación? ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que han pasado 2 generaciones antes para poder prescribir ceftriaxona, ¿verdad? ¿Qué decir de la ceftriaxona? Mientras la generación de cefalosporina sea más baja, van a actuar mejor sobre gram positivos. ¿Okay? Mientras la generación sea más alta, más sobre gram negativos. ¿Okay? Eso es tengo eso, que por ejemplo nosotros utilizamos, yendo del mismo, de repente no quieres darle oxacilina, no quieres darle dicloxacilina. El médico Fitch está trabajando en el lado americano. Y es positivo, ¿no? no sé, quieres utilizar una cefalosporina, ¿qué utilizarías? ¿Quieres primero? Cefalosporina.
cefasolina. Entonces, hay que tener este entendimiento. Mientras, insisto, más generación más antigua, primera, segunda generación, van para lo que es gran positivos. Tercera, cuarta y quinta, para el gran. Muy bien. Ahí está. Cefalosporina de primera generación. Tenemos Bioral, cefadrina, cefalexina y cefadroxina. ¿Tenemos en el mercado nacional? Sí, los tres. Vía parenteral, cefalotina, cefapirina no tenemos, cefasolina sí, cefadrina también. ¿Ok? Cefalotina, cefasolina y cefadrina tenemos. ¿Sí? Por vía parenteral. Cefalosporina de segunda generación, esto es de década de 70, de 60, década de 70. Cada 10 años más o menos las cefalosporinas han aparecido en la generación. Dentro de las cefalosporinas de segunda generación tenemos cefaclor, cefuroxima. Quédense con estos dos. Vía parenteral, cefuroxima. Y dentro de esto de segunda también hay un grupo especial. ¿Okay? Hay un grupo especial. Que si mal no recuerdo, estos van para anaerobios. ¿Okay? Estos van para anaerobios. Dentro de los de segunda generación, las cefamicinas van para anaerobios. ¿Quiénes son? Cefucitina y cefoterana. ¿Okay? A ver, dentro de la cefalosporina de segunda generación tienes Biolar, el cefaclor, la cefuroxina. ¿Okay? Y dentro de la vía parenteral básicamente lo que nosotros tenemos en el mercado es cefuroxina. Pero dentro de este grupo de cefalosporina de segunda generación hay un subgrupo que le llaman las cefamicinas. Se llama cefamicina, ese grupo de cefamicinas van para anaerobios. ¿Quiénes son estos dos representantes? Son cefoxitina y cefoterana. ¿Ya? ¿Listo? ¿Claros? ¿Sí? ¿Tras? ¿Ya? Muy bien. Pasamos a tercera generación. ¿Ok? A ver. Dentro de la cefalosporina de tercera generación, cefixima tenemos, ¿ok? El único que tenemos Bioral, ¿ok? Pero ustedes están viendo acá que dice cefalosporina de tercera generación, años 80, tienen cada 10 años más o menos una generación nueva. Pero son resistentes a beta-lactamasas de los gram negativos. ¿Okay? Entonces, a partir de acá nosotros vamos a tratar, no pretendamos tratar gram negativos con cefalosporina de primero o de segundo. ¿Listo? Empezamos acá. ¿Y qué utilizamos? El más prescrito de todo lo de tercera generación es la ceftriaxona. Pero también tenemos ceftazidima, también tenemos cefoterazona, ¿ok? Cefotaxina. ¿Ya? Muy bien. Y dentro de los de cuarta generación, 95 en adelante, tenemos el ceftrión. ¿Ok? Ojo, hasta la tercera generación vamos con esta clasificación. ¿Okay? Cuando leen la prepa, la clasificación actualizada de la cefalosporina. Muy bien. Primera generación, ahí tenemos también un poco para el morbo de ustedes, para que aprendan a escribir nombres comerciales si quieren. ¿Okay? Primera generación, cefadroxilo, cefalexina, cefalotina, cefasolina y cefadrina. Todo eso tenemos. Segunda generación, cefaclor, cefoxitima, cefuroxima. El otro no lo conozco. Tercera generación, cefixima, cefoperazona, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona. Cuarta generación, cefepime si tenemos, cefpirona también tenemos. A ver, características generales de la cefalosporina. Dice, espectro frente a bacilos aerobios gram negativos. Se incrementa de la primera a la cuarta generación, lo que les dije hace un momento. Actividad antiestafilococo disminuye de la primera a la cuarta. Bonito, ¿no? Más cercano a la primera es mejor para gram positivos. Más cercano a la cuarta, quinta, para gram negativos. Tiene estabilidad frente a beta-lactamasa de los estafilococos. ¿Okay?
actividad contra bacilos gram negativos superior a las aminopenicilinas, ojo, ¿ok? Superior a las aminopenicilinas. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Antidiagnóstico, ¿verdad? Inactiva frente a qué? Enterococos y listeria. Listeria y enterococos. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, dentro del espectro, de todo el espectro que tiene la AMPI y la MOXI, estas son mejores, okay, son mejores, pero obviamente te puede comer enterococos y listeria. Hay una pista, ¿entiendes? Es por eso que a MOXI y AMPI no los va a desplazar las cefalosporinas, porque ni las cefalosporinas de quinta ni la ¿ok? Listerina de quinta. Entonces, inactiva frente a estafilococo, meticilin resistentes, ya eso, para eso también hay drogas y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y penetración al líquido cefalorraquídeo. Eso sí es activo frente a estreptococo y estafilococo, pero no a enterococo, lo acabamos de decir. Ojo con esto es primera generación. También coge E. coli, Proteus, Klebsiella. Una característica importante, chicos, es que, a ver, ¿algunos de ustedes han trabajado en operaciones? ¿Sí? ¿Qué cirugía? No, a mirar, o sea, no te hacen. A ver, lo que de repente han participado, han visto una cirugía, después que administra la anestesia, el cirujano dice, ya puedo cortar, entonces empieza con la pinza con uña para ver si en realidad ya el tejido no tiene resistencia, si no hay dolor, o si rompió la anestesia. Entonces inmediatamente va a hacer el corte, automáticamente el anestesiólogo administra una dosis de farmacolina de primera generación. Profiláctica. Como profilaxis. ¿Okay? ¿Listo? Entonces eso es útil en profilaxis de creación de hígado operatorio. Entonces, eso no es que se le haya ocurrido a alguien, ¿ah? Eso es un nivel de evidencia A. Todas las cirugías profilaxis antibióticas se hacen con cefalosporina de primera justo al momento de realizar la infección. ¿Listo? Muy bien. Les decía, útiles de infección de piel y tejidos blandos, alternativas a penicilinas, pero que no estén mediadas por IgE. Segunda generación, aquí coge Haemophilus, pero no para meningitis, por ejemplo, no alcanza como había que utilizar el de la tercera para eso. En otros aspectos son similares a los de primera generación, útiles en infecciones extrahospitalarias del tracto respiratorio, obviamente porque generalmente se supone que son gram positivos, ¿verdad? Y en infecciones mixtas por anaerobios y aerobios también. Tercera generación, ceftriaxona a la cabeza, lo que le suena más. Marcada actividad frente a aerobios gram negativos. Coge enterobacterias y coge hemófilos. A diferencia de los del segundo, esto sí va a coger. ¿Entiendes? Los meningitis por hemófilos tendrían que dar ceftriaxona. Estable frente a beta-lactamasas, excepto la cefalosporinasa tipo 1, inducible por Enterobacter, Citrobacter y Serrano. Para estos, vamos a los carbapenemas. En caso de tratamiento con pseudomonas, en caso de estas bacterias que son productoras de beta-lactamasas, ¿no? Es importante no dar monoterapia. Es por eso que de repente, cuando este tipo de bacterias generalmente encontramos en unidades críticas. Ustedes no han visto que en una unidad crítica se trata de una infección como monoterapia, no con un solo antibiótico, sino con antibióticos combinados. Estafilococo aureus es un gram positivo. ¿Okay? Principal causante es el WIC, por ejemplo. Entonces, ya hemos dicho que va a ser menos activo. Y a nivel del líquido cefalorraquídeo concentra muy bien, llega muy bien. Por lo tanto, es útil en caso de meningitis. Hay que hacer tratamiento de lesión, tratamiento combinado, incluso normal. Clasificación bacteriológica, esto lo vamos a escribir más adelante. ¿Okay?
Usos clínicos, ya hemos, a medida que hemos estado conversando también, ya lo hemos descrito. ¿Qué generación? Ahora, ojo con esto, ¿ya? Tienen amplio espectro y baja toxicidad, pero rara vez son de primera elección. Si yo tuviera una celulitis, primero iría a la gente por una tiroxacilina, ¿no? O roxacilina, pero no iría al frente. Lo que sí de repente sería el tema de elección, pues está comprobado, insisto, es para el tema de profilaxis en casos de cirugías, ¿no? Bueno, puedes utilizar infección de tracto urinario, sí. No lo utilices en infecciones graves y esto ya lo he dicho. Cefazolinas. A ver, segunda generación, ya hemos hablado del tema de influencia, ¿verdad? Cefoxitima, ya les he dicho, cefoxitima y ¿qué más le dije? Cefoxetano, ¿verdad? ¿Para qué? Anaerobios, ¿verdad? Anaerobios. Por eso es que puedes utilizarlo ahí en caso de en caso de neumonía, puedes utilizar cefoximina. Y en caso de cefuroxima, pues neumonía adquirida en la comunidad por hemófilos, Klebsiella, ¿no? Pero que tengan o produzcan beta-lactamasa. Tercera generación, obviamente mejor espectro, pero sobre gran negativos, no sobre gran positivos, ¿verdad? Coge Serrato o Citrovato también. Ceftriaxona, tratamiento de gonorrea, también es un tratamiento alternativo, no es tratamiento de elección. ¿Okay? Son de utilidad en meningitis por meningococo, hemófilos, gran negativos. En caso de meningitis por pseudomonas, nosotros asociamos con un aminoglucosa. ¿Qué aminoglucosa lo conocen? Eso yo lo digo Amicacina. Ampicilina. A propósito, ¿cuál es el más nefrotóxico? El peso, el gentamicina. ¿Quién? ¿El Los aminoglucósidos. Eso, el gentamicina. ¿Ah? Gentamicina, ¿sí? ¿Cuál es el más nefrotóxico? Gentamicina. Y dentro de los aminoglucósidos, ¿cuál es el que menos resistencia produce? La amica es el más nefrotóxico y el más nefrotóxico, pero a la vez el que menos resistencia produce. Menos que más nefrotóxico. Los de cuarta generación, bueno, esto de cuarta y quinta generación lo vemos en el cuadro resumen. Farmacocinética, las cefalopurinas orales se absorben rápido, mejor con estómago vacío, casi no se metabolizan excepto la cefaloquina, ¿no? Y la cefoxitina, primera y segunda respectivamente. La excreción renal 70-90%, excepto ceftriaxona, que tiene una excreción dual, es posiblemente una de examen de salud. Dual. Es una pregunta más o menos bastante complicada. Fíjate, la cefalopurina con eliminación dual. Oye, Bueno, respecto a farmacocinética, los de primera generación vienen bioral y parenteral, la eliminación es renal. A ver, el intervalo de dosis varía de acuerdo al fármaco. Tienes cada 6 horas, como cefalexina, por ejemplo, tienes cada 8 horas, cada 12 horas con el cefaloxilo, ¿no? Entonces, o la cefadrina. Entonces, ya eso es parte terapéutica, ¿no? Lo de segunda generación, bioral y parenteral, también la eliminación sigue siendo renal. El intervalo va de 8 a 24 horas. Ahí tenemos cefaclor por bioral, por ejemplo, ¿no? Tercera generación, oral y parenteral, eliminación renal, excepto la ceftriaxona, y hemos dicho que es dual, ¿verdad? Cada 12 o 24 horas. La ceftriaxona incluso le podemos dar en una dosis por día. Una dosis por día, podemos utilizar eso. A
aprovecho acá algo que decir, ¿no? Hay antibióticos que son concentración dependientes y hay antibióticos que son tiempo dependientes. ¿Okay? Ahora, como para que relacionen, porque tendría que hablar de concentraciones es un poco más complicado. Pero para que relacionen aquellas que se dan más frecuentemente, o sea, cada 6 horas, cada 8 horas, son tiempo dependientes. Aquellas que se dan cada 24 normalmente son concentración dependientes. A la cabeza o representantes, lo más resaltante de cada grupo: concentración dependientes, aminoglucósidos y tiempo dependientes, penicilinas, ¿no? Muy bien. Reacciones adversas, igualito. La más común es la hipersensibilidad, ¿ok? A ver, ¿hay acá o no? No está escrito acá, entonces lo voy a comentar aquí, efectos indeseables, diarrea, hipersensibilidad, enfermedad del suero. Esto también es una pregunta de examen, ¿verdad? Hay estudios que muestran que el principal efecto adverso en cefalosporinas viene a ser la formación de barro biliar, cerca del 40%, el segundo viene a ser diarrea, cerca del 7%. Entonces, por ahí ponen esto los estudios son, ¿no? Puede ser también porque el estudio no contempla exactamente qué tipo de cefalosporinas se han utilizado, pero siendo las explicaciones una de las más utilizadas y siendo que su eliminación es igual renal y hepática, y biliar en todo caso, por ahí puede estar la causa. ¿Ya? Entonces, uno de los rasgos más frecuentes de las cefalosporinas viene a ser la producción de barro biliar. A ver, dentro de esto es para presentarles hay estafilococos que son inhibidores, ¿verdad? ¿Qué son estos? Perdón, que producen beta-lactamasa, ¿verdad? Entonces, si producen beta-lactamasa, nosotros tenemos que utilizar, pues, no sé, algo que no deje que se produzca beta-lactamasa, porque si no va a crear resistencia. Entonces, y ahí salen esos tres grupos, los tres que son el ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam. ¿Qué hacen? Inhibir la producción de beta-lactamasas. ¿Okay? Generalmente eso está para estafas, ¿verdad? Insisto, esto de acá no los produce, o sea, los beta-lactamasas no producen los estreptococos, por lo tanto, utilizar ácido clavulámico, sulbactam, tazobactam para infecciones por estrepto está mal. Es una aberración. Ahí están las combinaciones de penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas. Esto lo conocen ustedes: amoxicilina con ácido clavulámico, ampicilina con sulbactam también. No olvidar que esta es una aminopenicilina, ¿ok? Que coge listeria y enterococo, ¿verdad? Piperacilina con clavulanato. Esta es una antiseudomona. Piperacilina, tazobactam. Este también es un antiseudomona. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta ahí de cefalosporina. Ahora niños, no se me distraigan, por favor. Terminamos beta-lactámicos y hacemos un 25 minutos. ¿Ya? Dentro de carbapenems, ahí tenemos. Acá están dos principales, o dos de los más conocidos y dos que mencionan ustedes. Hay otros que de alguna manera, si bien es cierto, no es muy reciente, pero que ya se están utilizando. Y lo vamos a ver también al final. ¿Ya? A ver, dentro del carbapenem tenemos imipenem y meropenem, como los más saltantes, ¿ok? El imipenem es el antibiótico más activo in vivo contra diversas bacterias. Ahora, este imipenem es metabolizado a nivel renal, ¿sí? Y hay una enzima que se llama la hidropeptidasa 1, que es la que lo metaboliza, ¿okay? Entonces, si yo administro imipenem solo,
esta enzima dihidroxipidasa lo va a metabolizar, lo va a dejar que haga su efecto. ¿Okay? Es por eso que el imipenem se administra conjuntamente con la cilastatina, que es un inhibidor de esta enzima dihidroxipidasa, ¿okay? Que se produce a nivel renal. Ahora, ojo, la cilastatina por sí sola no tiene efecto bactericida ni bacteriostático, o sea, nada. Es simplemente, insisto, es un inhibidor para darle más estabilidad al imipenem y dejarlo que actúe de forma más eficiente. Entonces, nunca administrar imipenem solo, siempre con cilastatina. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el espectro: estreptococos, pseudomonas, hemófilus, bacteria, anaerobios como Bacteroides fragilis, por ejemplo, Enterococcus fecalis, útiles en infecciones resistentes a otros antibióticos. Eso es cierto, ¿no? Nosotros generalmente utilizamos carbapeners ya en unidades críticas, en aquellas infecciones que ya han sido resistentes. De repente ha venido por una infección anterior en la comunidad, de repente cogiste otra al momento que estabas hospitalizado, ahí les toca a ellos. Son antibióticos generalmente ya de una línea superior, de rescate, no utilizados frecuentemente, ¿no? O si quieres ambulatoriamente. ¿Qué más es útil para infecciones polimicrobianas como las infecciones intrahospitalarias, por ejemplo? En individuos susceptibles puede causar convulsiones, ¿no? Sobre todo en caso de insuficiencia renal. Sobre esto, no me lo pregunto. No se preocupen, al final vamos a ver un resumen. ¿Ok? Les decía, el otro grupo vienen a ser los monobactámicos. ¿Ya? Los monobactámicos, el representante por excelencia es el astreolamo. Y él tiene un anillo beta-lactámico unido a ácido sulfónico. Es único, es el único disponible. ¿Okay? Activo solo frente a bacilos gram negativos aerobios como Pseudomonas aeruginosa. Punto. Entonces, fíjense ustedes, carece de actividad frente a gram positivos, carece de actividad frente a aerobios, esencialmente no alergénico. La pregunta acá entonces, ¿para qué existe el astronauta? ¿Para qué existe el astronauta? Existe para matar pseudomonas en alérgicos y beta-lactámicos. ¿Okay? Sí, porque por ahí no es todo beta-lactámicos. De tercera para arriba son... No, alérgicos. A ver, aclaro una cosa. No estoy hablando de resistencia. No estoy hablando de resistencia. Estoy hablando de reacción de hipersensibilidad. Aquellas personas que tienen infección por Pseudomonas aeruginosa, pero que son alérgicos a beta-lactámicos, o sea, que son alérgicos a penicilina, cefalosporina, carbapenem, ahí voy a utilizar. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con la resistencia. Ahí está bueno. Estos son los glicopéptidos, banco y tecloplanina. La tecloplanina se está utilizando más frecuentemente. Ya lo vamos a ver también en tema de resumen. Banco. Muy bien. Tenemos 5 minutos, ¿ok? Que tiene acción bactericida, bacteriostática sobre microorganismos vivos. Esto ya lo he dicho más cerca, ¿ok? Clasificación. Según el nivel de acción puede ser local o sistémico. Según intensidad de acción puede ser bactericida o bacteriostático, ¿ok? Insisto, acá hablamos de concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima. Cuando ese producto tú lo divides y está más cerca de la unidad, estamos hablando de bactericida. Mientras más lejos es más bacteriostático, ¿ok? Según el espectro, ojo, espectro reducido, beta-lactámicos, aminoglucósidos, lincomicina y clindamicina, amplio espectro, tetraciclina, cicloramfenicol, espectro intermedio de los fumatoides. ¿Okay? No ven acá, por ejemplo, quinolones, como para comparar más adelante.
seguramente lo vamos a usar. ¿Okay? Pueden efectos in vivo y in vitro, eso ya lo han visto con Marcelo. A ver, los sitios de acción de los beta-lactámicos. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? ¿A nivel de qué? Proteínas ligadoras de penicilina. ¿Okay? Que sirve para la síntesis de peptidoglicano y la formación de la carne. Listo. Ni más, lo mismo. Igualito. Vamos avanzando realmente. Diferencias, fíjense ustedes, acá. Para más o menos ver por qué un beta-lactámico es más, gira su espectro hacia los gram positivos y no hacia los gram negativos, ¿no? Por ejemplo, las bacterias gram positivas que dicen tiene beta-lactamasas en la porción externa. Fíjense ustedes, comparemos lo que está en blanco y lo que está rodeando de blanco y en el centro. Ustedes tuvieron la primera clase ya con los formas de lo que son antibióticos en terapia. Entonces, se supone que eso ya está claro, saben que es un bacteriostático, saben que es un bactericida, saben que es concentración inhibitoria mínima, que es concentración bactericida mínima, y saben ya, de hecho, cuando un antibiótico es bacteriostático o cuando es bactericida. Dividen las dos concentraciones, mientras más cercano esté a la unidad, más bactericida. ¿Okay? Entonces, eso yo ya no voy a usar, pero suponiendo eso ya lo ustedes usar. O bueno, ya recibieron la clase. Entonces, ¿qué pretendo yo en esta primera clase? Vamos a hablar de todo lo que son beta-lactámicos. ¿Okay? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos y glucopenicos. Todos estos grupos de fármacos tienen una característica común. ¿Okay? Una característica común que es un anillo beta-lactámico, por eso se llaman beta-lactámicos. Y este anillo beta-lactámico también le da la posibilidad o la característica, la particularidad de hacer sensibilidad. ¿Okay? Por eso es que todos estos beta-lactámicos pueden ser, por ejemplo, alguien que es alérgico a la penicilina podría ser alérgico a las cefalosporinas, a los carbapenems y a los glucopénicos, por ejemplo. Pero por ahí hay un grupo que se salva porque no tiene ese anillo beta-lactámico. Entonces, eso lo vamos a ir describiendo. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Farmacocinética, farmacodinamia, espectro. Ojo, esto me detengo un poquito acá en espectro. Y de repente voy a hablar algo que a ustedes les va a pasar, ¿no? Porque resulta que en la ignorancia de la gente creen pues que, bueno, como no saben nada de espectro, creen pues que, por ejemplo, prescribir una amoxicilina es casi ofensivo para alguien, ¿no? Siempre me da amoxicilina. No, mejor recéteme citrocos así, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a ver en cuestión de espectro, la amoxicilina tiene mayor espectro que los citrocos. Sin embargo, hay algunos colegas que hablan incluso peyorativamente de la amoxicilina sin saber, ¿okay? O sin recordar en todo caso de lo que se está perdiendo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ir dando después. Punto número 1 clave, ¿okay? Respecto a espectro. Entonces, en espectro hay, ya ustedes han visto también amplio espectro, quiero decir, matan varios grupos de bacterias, y luego de menor espectro, que es un grupo más reducido. Entonces, mecanismos de resistencia de las penicilinas, de las cefalosporinas y de los demás beta-lactámicos, ¿verdad? Carbapenems, monobactámicos, y también acá debería estar incluido glucopenicos, ¿ok? Una breve introducción, esto es para lectura, no me voy a detener en eso, ¿ok? Pero fíjense ustedes, ¿dónde está? Acá. Cada año se detectan aproximadamente 300 nuevas sustancias con actividad antibiótica del año 30 a 35% son componentes secundarios de las adaptaciones de antibióticos diagnosis. La clásica, ¿no? Lo que siempre estamos hablando. Hace más de 50 años me parece, la membrana citoplasmática, luego tiene la pared celular, y hay algo que no permite, por ejemplo, a estas bacterias gram negativas que actúe el beta-lactámico, que es esta membrana que se llama la membrana externa. ¿Ok? Muy bien. Una de la última. A ver, características. Características de los beta-lactámicos. Como ya les dije, todos los beta-lactámicos poseen este anillo beta-lactámico.
y su característica común es que actúan en nivel de pared, inhibiendo la síntesis de peptidoglicano que es necesario para la estructura. ¿Okay? Todos los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Okay? Todos los beta-lactámicos son bactericidas. ¿Okay? Aunque, paréntesis acá, aunque los infectólogos dicen, ¿no?, que como no todo en la vida es absoluto, eso de que siempre son bactericidas puede ser relativo a ciertas bacterias. Pero eso ya cuando ustedes hagan especialidad lo podemos hacer en ¿listo? Alto margen terapéutico, ¿ok? O sea, puedes dar, por ejemplo, no sé, pues, amoxicilina 30 miligramos por kilo de peso, puedes darle 50, puedes darle hasta 80. ¿No? Entonces, eso te da esa ventaja que tienes tú con los beta-lactámicos. ¿No? Eliminación fundamentalmente renal, de ahí, ojo, esta característica es importante, de ahí que también hay algunas drogas acá que se tienen que hacer su ajuste en caso de insuficiencia renal. Y ya la industria farmacéutica no descubre drogas nuevas, son simplemente cuestiones modificadas. ¿Okay? Cosas nuevas. No hay. Simplemente algunas cositas que cambian, pero que no revisten mayor importancia. Tanto así, fíjense, que por este tema de la resistencia bacteriana, actualmente hemos vuelto a utilizar esos antibióticos antiguos. ¿Okay? Esos que estaban así como el Baldor, igualito. Esos antibióticos son los que ahora, en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, o unidades críticas, les estamos volviendo a utilizar. ¿No? ¿Y por qué? Porque mientras más utilices tú un antibiótico, la bacteria o las bacterias, mientras más conozcan al antibiótico, van a tener más posibilidad de mecanismo de resistencia. ¿Okay? Entonces, por ahí van. ¿no? Por eso es que ahora tenemos, por ejemplo, una alta resistencia antivirola, ¿no? El uso indiscriminado del ciprofloxacin, a diestra y siniestra, hasta por un resfrío damos ciprofloxacin. ¿Okay? Entonces, del gran número de antibióticos conocidos, solamente 123 se producen por fermentación hasta 1984. Más de 50 antibióticos se producían como compuestos semisintéticos, 3 antibióticos, ojo con esto, cloranfenicol, fosfomicina, y que no lo utilizamos ya, se producen en forma completamente sintética. ¿Okay? Ojo con cloranfenicol y fosfomicina. Actualmente están volviendo a recobrar nuevamente un terreno que tenían ganado hace unos 100 años atrás. Bueno, el concepto de antibiótico y de sustancia química producida por microorganismos o sintética.